Si querés saber qué tienen que ver la marca Morixe, Diego Maradona y el caso García Belsunce, quédate hasta el final del video. La harina marca Morixe lleva más de 100 años en el mercado, pero de 2018 para acá creció como nunca antes lo había hecho. Ahora tenés desde aceitunas, avena, conservas, pan rallado, todo con su marca. Sin embargo, en un momento la empresa estuvo al borde de la bancarrota. Hasta tuvo que vender casi todo lo que tenía para poder sobrevivir. Y hoy, después de eso, factura más de 100 millones de dólares. Acá, por supuesto, vamos a recorrer toda su historia, desde sus orígenes, su gran caída y cómo hizo para recuperarse. Así que no se vayan porque ustedes son los que pidieron este video. El tipo empezaba cagando los a pedos ya de entrada. En fin, bueno, vamos con la intro. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos del caso Morixe. ¡Vamos! A muchos posiblemente Morixe les suene más como una marca nueva, en particular a los que son más jóvenes, que de pronto la empezaron a ver en góndola en el último tiempo, en particular con lo que fue los precios cuidados. Sin embargo, los biselañeros más veteranos seguro la conocían de antes, en particular los futboleros que habrán visto más de una vez los hilos Morixe de fondo en las fotos de la cancha de Ferro, allá por los 70 y 80. Y también tengo una del mundo del cine, escuchen esta, porque en la película La parte del león de 1978, el personaje de Julio de Gracia trabaja en el molino Morixe y el logo sale en varias escenas. Ese dato se lo robé de Twitter al amigo Mati Castañeda, así que le mando un abrazo. Igual la de la cancha a mí me encantó porque era espectacular, o sea, los tipos metían el chivo cada vez que un equipo jugaba ahí, sea River, Boca, lo que sea. Porque antes las marcas tenían que rebuscársela muchísimo más para que las vean. Ahora, en cambio, te armás un sitio web y te encuentran al toque. Javi, pero yo no sé programar, no tengo ni idea cómo armar un sitio web. Bueno, amigos, yo tengo la solución porque con Hostinger es muy fácil. Es una plataforma con la que podés crear tu propio sitio web sin tener ningún conocimiento previo de programación y tardás unos minutos nada más. Para que vean lo sencillo que es, les voy a mostrar, así que vamos. Primero registrás el dominio, que es el nombre con el que todos te van a encontrar en el mundo online. Por ejemplo, vamos a hacer uno mío, javierledesma.com, y te queda gratis porque está incluido. Después pones el nombre de la marca, en este caso Biseláneas, y escribimos una descripción bien en detalle para que la inteligencia artificial arme la página. Y ahora solamente me queda tunearla. Podés arrastrar el texto, editarlo y crear imágenes con inteligencia artificial para que todo se vea más lindo y dinámico. Si sos emprendedor y tenés una marca, esto no solo te sirve para vender tu producto, sino que también podés meterle enlaces de afiliados y publicidad para generar más ingresos. En la descripción les voy a dejar un link para que puedan chusmear todo porque hay varios planes entre los que pueden elegir. Yo les recomiendo el plan Business, que es el más completo y tiene todas las herramientas de IA, como el creador de logos, el de imágenes que mencioné antes y el optimizador SEO para tener mejor ubicación en las búsquedas de Google. Y además, si usan mi código Javier Ledesma, tienen un 10% de descuento en el plan que elijan, así que aprovechenlo y gracias a Hostinger por patrocinar este video. Cuestión, volviendo a nuestra historia, lo de la cancha, lo de la película, todo eso marca lo presente que estaba Morixe en esa época, lo conocida que era. Pero a partir de los 90 todo eso se empezó a desmoronar y anduvo por ahí bordeando los terrenos del concurso de acreedores hasta este resurgimiento de las cenizas, como un ave fénix de harina de trigo, ponele. Igual, antes de ver qué le pasó y cómo volvió a la vida, ustedes saben lo que tenemos que hacer. Porque todo empezó con una familia italiana que llegó a la Argentina a fines del siglo XIX. Y después pasaron 4 generaciones hasta su gran crisis. Así que si les parece, como siempre, arranquemos por el principio. Nuestra historia empieza con Francisco Morixe, que nació en la región italiana de Liguria y llegó con su familia a la Argentina alrededor de 1860 y pico, por ahí más o menos. Según los registros de la fototeca de Campana, en 1886, Francisco les aconsejó a los dueños del molino La Tahona del Barbón hacer un cambio clave, que era dejar de usar caballos, es decir, tracción a sangre, para instalar calderas de vapor para moler el cereal. Francisco terminó siendo director y dueño de este molino en Campana, donde ahora hay un colegio. Pero fueron sus hijos los que dieron el gran salto dentro de este negocio. Primero en 1914 con la instalación de una molienda de harina de trigo en el barrio porteño de Caballito, donde hoy está la plazoleta Crisólogo Larralde. Contexto, el negocio de los molinos en esa época se había superpotenciado. Para 1913 habían cerrado como 200 molinos, pero la producción se había duplicado. Después en 1923
2003 crearon la sociedad Morixe Hermanos, de la que formaban parte los 7 hijos varones de Francisco. Y ellos además tuvieron roles muy importantes en lo que es la política y los negocios. Por ejemplo, Elías Jerónimo fue presidente de la Bolsa de Cereales y su hermano Horacio Morixe llegó a ser ministro de Industria durante la dictadura de Lonardi en el 55. Pero uno que me interesa destacar es Juan Carlos Morixe y su hijo, el arquitecto Héctor Morixe. Ellos estuvieron detrás de la gran obra que fue ese molino atrás de la cancha de Ferro. En 1938 diseñaron y construyeron la nueva planta sobre lo que hoy es la calle García Lorca, donde no solo se iba a producir y almacenar todo en 12 silos, sino que también iba a estar la oficina de la empresa. Aparte tenían al lado la estación de carga del tren Sarmiento, que dicen que llegaba hasta dentro de la fábrica y así cargaban todos los materiales mucho más rápido. Dato de color, Héctor Morixe fue uno de los arquitectos también del edificio del Automóvil Club Argentino y del Hotel Savoy en Mar del Plata, que hoy se llama Residencia Marítima y está frente al casino. Si lo pensás con el mapa actual de la ciudad, tener un mega molino con un montón de silos en medio de Buenos Aires parece una locura, pero el desarrollo urbano de esa época no era el de ahora, y en algún momento eso va a ser un problemón para la compañía, pero no nos adelantemos. Cuestión que Morixe estaba en pleno auge. En los 60 sale a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires, salía en las películas, tenía publicidad gratis en la cancha, aunque leí que después Ferro los intimó a sacar las letras porque claro, chiveaban todos los eventos que se hacían en el club y Ferro no veía un mango de eso. Para los 70 el control del negocio pasó a los nietos de Francisco y después a los bisnietos, porque en 1987 Jorge de Achával, que era cuarta generación, asumió la presidencia de Morixe. Sin embargo, acá es cuando todo se empieza a complicar. En los 90 el precio del trigo estaba en alza y Brasil compraba un montón del producto. Así que Morixe empezó a tomar préstamos para prefinanciar las exportaciones. Al mismo tiempo decide expandirse haciendo algunas compritas. La más importante fue la adquisición del molino Guglielmetti en la ciudad bonaerense de Benito Juárez, cerca de Tandil. También armó la empresa General Cereals para producir cereales de desayuno y compró un campo en Corrientes para meterse en todo el negocio ganadero. Pero de un día para el otro el panorama cambió por completo. Primero, el precio de la tonelada de trigo en 6 meses bajó a la mitad. Segundo, la crisis del tequila disparó las tasas y ellos de golpe debían $10 millones a los bancos. Y a eso se les sumó el problema de la ubicación del molino. Por la zona y el tamaño del terreno no podían desarrollarse horizontalmente, no había espacio. Y eso les impedía poder ganar eficiencia a la hora de producir, poder armar un mejor layout, como le dicen. Dale, Pancho, habla en castellano, que sí, layout. Además, el desarrollo inmobiliario del barrio había vuelto casi obsoleta la idea de tener un molino en plena ciudad. Entre 1989 y 1996, varios jugadores del sector se habían tomado el palo a las afueras de Buenos Aires. Un caso es el de Minetti, que si se acuerdan lo nombramos en el video de Loma Negra porque también producía cemento. Bueno, ellos eran dueños de los hilos de Dorrego, que Elstein después los convirtió en un emprendimiento inmobiliario. Cuestión que la deuda había crecido a $17 millones y la situación de la empresa era cada vez más complicada. Así que para evitar la convocatoria de acreedores, en 1999 Morixe acordó refinanciar su pasivo. Pero las condiciones no fueron las mejores y un año más tarde avisó que no iba a poder pagar lo pactado. El que hizo de mediador entre los bancos y la empresa fue el economista Javier González Fraga, ex presidente del Banco Central. Y al final, en mayo de 2001, las dos partes llegaron a un acuerdo. Morixe propuso entregar la mayoría de sus activos a los acreedores a cambio de la cancelación total de la deuda, o sea que quede en cero. Digo la mayoría porque no se dio todos sus bienes. Los acreedores se quedaron con General Cereals, que hoy pertenece a Giorgalos, también el campo en Corrientes y La Joya, que era el molino de Caballito. Este último no les interesaba por el molino en sí, sino por el terreno. Con todo este crecimiento urbano, el precio del metro cuadrado estaba prendido fuego y a los desarrolladores se les salían los colmillos para poder tener ese lugar. Así fue que los herederos de Francisco Morixe se quedaron solamente con el molino de Benito Juárez, aunque acordaron con los bancos seguir manejando el molino de Caballito como administrador
secuestradores. Pero bueno, eso tampoco duró mucho. En octubre, es decir, unos meses después, tuvieron que cerrar por falta de capital de trabajo. Hubo después algunos intentos por revivir ese molino de Caballito, por ejemplo con el plan del Felipe Porteño. No sé si algunos porteños se van a acordar de eso. Sin embargo, en octubre de 2006 el terreno se vendió por 5 millones de dólares y demolieron el edificio, el molino, los hilos, todo. En ese proyecto después construyeron 2 megatorres, obviamente que fue un proyecto del grupo Pegasus, de Mario Quintana y de la constructora Caputo, cuando todavía era de la familia Caputo. Entonces, después de eso, ¿qué pasó con Morixe? De Achával, el bisnieto de Francisco, siguió al frente de la planta de Benito Juárez como único estandarte de la empresa. Pero alrededor de 2009 hubo un cambio y el que asumió la presidencia fue el abogado Fernando Sansuste. Este señor había sido accionista de Banco Macro desde los inicios hasta 2006, cuando le vendió su parte a Jorge Brito y Ezequiel Carballo por 100 millones de dólares. Un dato curioso es que Sansuste era vecino del country El Carmel, donde fue el crimen de María Marta García Belsunce. Y en 2022 declaró como testigo en el juicio contra Nicolás Pachelo porque aseguraba que le había robado unos palos de golf. Después también fue presidente de la cerealera Tres Arroyos, que terminó en quiebra este año, pero bueno, volvamos a nuestra historia. Morixe ya no tenía la estructura de antes. Es más, desde la empresa decían que el mercado argentino estaba sobreofertado, que era difícil competir. A eso se le sumaba una deuda que le reclamaba al Estado. La firma denunciaba que el gobierno le había pagado mucho menos de los subsidios y compensaciones que tenía aprobados, o que incluso algunos montos ni se los había abonado. Calculaban que el Estado les debía más o menos unos 7 meses de producción en plata. La empresa medio que empezó a tambalear con deudas, dejó de pagar los sueldos, no había materia prima. Incluso en un balance uno de los auditores puso en duda de que pudiera continuar funcionando. Hasta que apareció un interesado en comprarla y esta persona tenía una historia familiar que de alguna manera se identificaba con la de Morixe. La persona en cuestión es Ignacio Noel, que nació en 1957 y tenía 20 y pico de años cuando su familia tuvo que vender la alimenticia que había creado su tatarabuelo. Estamos hablando de la famosa marca argentina Noel, ¿no? La de los helados, las conservas, los dulces, etc. La empresa la creó el vasco Carlos Noel allá por 1847 y a fines de los 80 se vendió al no poder competir contra lo importado. Hoy la vemos todavía en góndola porque Arcor y Nestlé compraron el registro para usarlo en algunas marcas, en algunos productos. Otro dato de color es que el tío de Ignacio Noel, Martín Benito Noel, fue presidente del Club Atlético Boca Juniors de 1981 a 1983. Y fue el que firmó el pase de Diego Maradona al Xeneize. Y con eso cierro el gancho del principio del video. Morixe, Maradona, García Belsunce, resuelto. Cuestión que Ignacio estudió ingeniería industrial y durante muchos años estuvo ligado a la industria petroquímica, hasta que en 2003 se sumó como director independiente a Sociedad Comercial del Plata, el holding de la familia Soldati, cuya historia repasamos brevemente en el video del Parque de la Costa. En unos años a Ignacio lo nombraron presidente del grupo y se volvió el principal accionista de Sociedad Comercial del Plata con un 45%. Mientras tanto, Don Noel empezó a comprar otras empresas, aunque a título personal. Una fue la olivícola Sierras de Mazán, que producía aceitunas y aceite de oliva en La Rioja. Otra fue en 2014, cuando se quedó con Alimentos Modernos, que era una fábrica de papas fritas congeladas que antes tenía la holandesa Farm Frites. Y de golpe alguien le acercó una oportunidad cuya historia medio que le resonaba. Era una compañía familiar, centenaria, que estaba en problemas, y yo no sé si ahí jugó un poco la memoria emotiva o qué, pero bueno, vamos a decir que sí a efectos dramáticos. Entonces dijo, bueno, vamos a recuperar esta empresa. En julio de 2017, Ignacio Noel le compró a Sansuste más del 70% de las acciones de Morixe por 32,8 millones de pesos, que a tipo de cambio oficial en este momento serían unos 2 palos verdes aprox, corríjanme si me equivoco. Lo primero que hizo Noel fue ir a Benito Juárez a ver con qué se encontraba. Vio que las máquinas eran viejas, así que compró envasadoras nuevas para tener mayor capacidad. También volvió a negociar para tener materia prima, después firmó algunos contratos con otros molinos para tercerizar más producción. A su vez rediseñó por completo el packaging mientras iba recuperando volumen. Y acá entramos en algunas de las claves del resurgimiento de Morixe. La primera fue ampliar su cartera de productos apoyándose en las otras empresas que tenía Noel. Por
ejemplo, lanzó aceitunas y aceite de oliva que producía en Sierras de Mazán con el logo Morixe, lo mismo con las papas fritas congeladas de Alimentos Modernos, aprovechando toda esa sinergia. A eso le sumó pan rallado, rebozador, polenta, puré de papa. Es decir, pasó de ser una empresa de harina a una alimenticia, con el foco puesto más en productos con mayor valor agregado. Otra clave fue la visibilidad en góndola que ganó con el programa de precios cuidados esenciales o como le quieran decir. Con eso entró a supermercados y mayoristas de todo el país jugando con un precio mucho más bajo que el líder del segmento. Hoy en día, si buscas harina, la Morixe cuesta menos que la Blancaflor de Molinos Río de la Plata o la Pureza de Molino Cañuelas. Por último, Noel lo que hizo fue rearmar la financiación de la compañía para que deje de estar endeudada en dólares y pase a estar endeudada en pesos. Si recuerdan el caso del Parque de la Costa, el tema de deuda en dólares, venta en pesos, había sido uno de los grandes problemas que tuvo. Así es que Morixe pasó de estar en rojo a ganar plata en 2 años nada más. Y de moler 8.700 toneladas de trigo en mayo de 2017 escaló a 38.000 en 2019. Aparte cambió la ecuación porque los alimentos pasaron a tener mayor protagonismo en lo que es la facturación. Si ves el último reporte anual de la sociedad, la harina representa un 60% de las ventas cuando antes era el 100%. Y otro punto que no sé si fue vital pero para mí incidió fue la faceta influencer de Ignacio Noel, en especial en Twitter. Quizás no a la escala del señor Basilota, ¿no? De Guaymallén, pero empezó a subir videos a la red que los levantaban de todos lados. ¿Y hoy qué está haciendo? Hoy estoy descubriendo la verdad de la milanesa. ¿Qué está haciendo en las góndolas? Estoy en guerra contra la competencia. Hoy estamos haciendo con la harina Morixe 3 ceros pan como a París. Igual, ninguno de esos videos se compara con el que hizo cuando sacó la avena Morixe. Por favor, vean esto porque no tiene desperdicio. No puedo mentirte, soy cuáquero. Estoy comiendo la mejor avena, como desde hace 100 años. Perdón, pero la verdad no puedo no bancarlo. A mí me hace reír, me parece un tipazo. Así fue como Morixe pasó de estar al borde del concurso a facturar más de 100 millones de dólares el último año. Pero acá es cuando se empiezan a dar algunos movimientos entre las empresas de Ignacio Noel y los negocios de Sociedad Comercial del Plata, de la que era presidente y accionista. Así que vamos a ir despacio y por partes para que quede súper claro. Ignacio Noel como persona manejaba la alimenticia Morixe, Sierras de Mazán, que hacía aceitunas y aceite, y Alimentos Modernos, la fábrica de papas. Y al mismo tiempo, bueno, era presidente y principal accionista de Sociedad Comercial del Plata. Ahora bien, en 2018 él le había dado a Del Plata una opción de compra por estas 3 empresas. La de aceite, olvídense, no se movió, sigue ahí, Noel sigue siendo el dueño. Pero en 2019 Del Plata le compró su parte de Alimentos Modernos por 32 millones de dólares. Esa compañía estaba armando una mega fábrica en Mar del Plata en sociedad con la estadounidense Lamb Weston, que allá es un gran jugador del rubro. Cuestión que Del Plata en un momento decide salir de Alimentos Modernos y para seguir teniendo una pata dentro del negocio alimenticio ejecuta esa opción de compra por Morixe. En julio de 2023 le compró el 78% de Morixe a Ignacio Noel por 18 millones de dólares. El resto siguió flotando en bolsa. Si lo pensamos, pagó en su momento 2 palos verdes y la vendió por 18. La verdad, un negoción. Pero bueno, yo no soy economista, no sé si las cuentas se hacen así, igual a mí me sigue pareciendo una gran diferencia. Así que desde ese momento Morixe forma parte de Sociedad Comercial del Plata, que como vimos es un holding que tiene su gran negocio en lo que es la energía, en particular como la mayor parte de sus ventas. Pero hoy Morixe es una marca que no solo está en Argentina, porque también exporta a Brasil, a otros mercados de la región, y tengo entendido que también ha llevado algunos de sus productos a Europa. Además, en los últimos años también compró 2 sociedades en Uruguay. Una es una alimenticia que vende pulpa de tomate, jugos y aderezos con las marcas Guibur y Rigby. No sé, igual cuéntenme los miselanieros uruguayos si es que estas marcas son conocidas, porque acá la verdad mucho no tenemos idea. Por su parte, Ignacio Noel dejó la presidencia del grupo hace un par de años, aunque todavía sigue como principal accionista de Del Plata y de vez en cuando además sube videitos a Twitter sobre Morixe. Así que la próxima vez que se crucen con un paquete de harina Morixe
Morixé en el supermercado, ya saben que detrás hay una gran historia. Y me gusta esta cosa medio poética de que el tipo pudo hacer con esta marca lo que su familia no pudo con Noel. No sé, los dejo con este concepto y nosotros cerramos acá. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto. Pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Como siempre, los invito a suscribirse al canal haciendo clic ahí abajo donde dice suscribirse, que es algo que a mí me ayuda muchísimo para llegar a más gente, para que siga creciendo toda esta comunidad. Y habiendo dicho esto, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!